¿Cuáles son los temas, las situaciones, las personas de las cuales no se habla, por ejemplo, en tu familia? ¿O cuáles son estos temas o estas situaciones que vos no querés hablar, ni mencionar, ni enterarte que existen en tu vida? ¿Cuáles son las vivencias o de la familia o de tu grupo social de las que no se habla? ¿Cuáles son las situaciones sociales que no se hablan? Y lo otro, ¿por qué es tan importante que se hable o que esto salga a la luz? De lo que no se habla representa aquello básicamente que no nos queremos enterar, que no queremos afrontar, que no queremos tocar, ni asimilar, ni tampoco despedir. Hay una frase que dice que de lo que no se habla no existe. Es una frase escuchada en los últimos tiempos. Incluso hay un libro muy actual, hay una película. Pero en realidad esta frase la escribió Napoleón Bonaparte en la última página de su libro El Príncipe, cuyo autor en realidad es Nicolás Maquiavelo, ¿no? Bueno, luego algunos movimientos reivindicadores de los derechos han tomado esta frase como consignas de sus reclamos, a fin de visibilizar o de hablar de aquello a lo que se le quita existencia. Pero también está el mandato de esto no hay que hablar, que obra silenciosamente desde el precepto de cualquier familia o desde el grupo social al que pertenecemos. Son temas tabúes, considerados peligrosos o que se quieren olvidar. De eso no se habla. Y encierra la idea de que eso no existe. Tampoco, querido amigo, hablamos de nosotros mismos, de nuestros dolores, como así también no hablamos de nuestros talentos. Y no solo se trata de lo que no hablamos con los otros, sino de lo que escondemos de nosotros mismos. Eso que no nos decimos a nosotros mismos, estos tipos de autoengaños, te diría. Y lo sacamos así de nuestra conciencia, ¿no? Es decir, que de esto no se habla, también funciona en cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Te doy un ejemplo con nuestras emociones. ¿Cómo te llevas vos con tus emociones? ¿Cómo te llevas con tus anhelos, con tu sentir? Y si vos sos de aquellos que, por ejemplo, considera que enojarse está mal, y entonces no solo no te enojas, sino que ni siquiera te permitís rabia cuando algo te molesta, y en vez de permitirte sentir rabia y decir estoy rabioso porque sucede esto, ay no, vos te angustias, y entonces lloras, y entonces también quizá tenés miedo, y empezás a envolver tu emocionalidad y lo que realmente sentís con otra cosa que te es permitido hablar de esa otra cosa, sentir esa otra cosa, pero la verdad se sepulta. ¿Y dónde va a parar eso que no nos queremos dar cuenta? Bueno, cuando no nos relacionamos con nuestra propia verdad, generalmente va a parar en el cuerpo. ¿A dónde? A nuestros órganos. Nuestros órganos toman el relevo en un intento de encontrar un equilibrio interno, de dejar de mentirnos, y se genera un síntoma que nos habla y nos expresa eso de lo que no hablamos. Y entonces lo que está bloqueado en la conciencia se bloquea en el cuerpo. Es fácil darse cuenta. ¿Sabes? Un termómetro que podés ver en este instante de si hay algo que no se habla o no te querés dar cuenta de vos con vos. Ok, fíjate en tus contracturas, en tus dolores musculares, en las gastritis de lo que no digerís, o en algo que está tan de moda, tu colon irritable. Bueno, todo eso es de lo que no se habla. Y no hablamos tampoco de aquello que se rechaza en la familia. No hablamos de los excluidos, no hablamos de los abortados, no hablamos de lo que asustó o de lo que hoy asusta a la familia. No hablamos de nada que ponga en riesgo aquello que en algún momento ayudó a sobrevivir a nuestra tribu. ¿Y por qué? Bueno, porque el alma siente que uno pertenece si hace lo mismo. El alma siente que no va a fallar y va a ser leal a tantos secretos. Y el dolor
A veces se considera contagioso si se vuelve a hablar de eso que dolió en la familia, o quizá para pertenecer yo tengo que sufrir igual que los míos. Se vive con culpa si yo no llego a sufrir o a sentir o a callar lo que otros callaron. Pero, ¿qué sucede? A la vez pertenecemos a este campo de conciencia, pero en este campo de conciencia quedan las huellas donde se repiten las historias. Lo cierto es que todo lo no tramitado, lo que se pasa por alto, aquello que no se quiere ver, no se quiere tocar, aquello que se pasa por encima para sobrevivir, tarde o temprano acumula una energía necesaria como para expresarse. Explota, te diría, y a veces en un lugar que no es el adecuado. ¿Por qué? Porque todo deja huella y todo lo que deja huella en algún momento se expresa. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de un conflicto. En los casos familiares, en general, en las generaciones posteriores. ¿Te es fácil hablar de lo que haces bien? ¿Te es fácil decir yo tengo este talento? ¿Te es fácil, por ejemplo, expresar yo soy buena para esto? ¿Te es fácil decir me encanta tal o cual cosa o este es mi sueño? A veces no está habilitado no solo no hablar de aquello que da dolor, a veces no está habilitado hablar de lo que está bien, hablar de nuestro bienestar, hablar de lo que hacemos. Y cuando vos hablas y decís, no, yo me levanto, hago esto, hago aquello, me siento feliz, y te empieza a mirar el de al lado o el del frente, no podemos hablar bien de nosotros mismos, porque eso parecería que somos soberbios o vanidosos. Esas son las cuestiones que hay debajo de de no poder hablar. Hablar de lo que no se puede hablar es complejo. En muchos casos requiere un acompañamiento profesional. Sin embargo, es necesario que aprendamos a hablar de lo que no queremos mirar, de eso que no se habla. Pues traerlo a la luz sin juicios, esa es la parte más difícil, hace que todo cambie en la vida. Y yo te invito a confiar que después de hablar es increíblemente más sano y tendremos mucho más posibilidad de ver el encanto. Muchas veces nuestras vidas presentan situaciones complejas en las cuales podemos encontrar alternativas y solución cuando nos animamos a hablar, cuando nos animamos a afrontar, cuando nos permitimos desarrollar empatía para nosotros y para los otros, cuando nos animamos a realmente construir lazos de confianza, de fraternidad, de cariño y de respeto. La conversación sobre aquello de lo que no se habla inicia un camino que es todo un trabajo, un camino que, como te dije recién, tiene que ser libre de juicio para poder ver, mirar el dolor de nuestras vidas, de la familia y poder modificarlo. Es un camino complejo, pero que al final nos deja a todos con una visión más amorosa,